Llega un momento histórico en el programa, hagan clips y recuérdenlo porque en Tenemos la Nota, por primera vez tenemos la nota presencial y verdadera. Y si bien venimos hablando de videojuegos, hablamos de las voces también, hablamos de los representantes de Argentina, del hip hop que aparecieron y creemos saber de videojuegos, acá entramos en un nuevo nivel de conciencia de alguien que verdaderamente sabe. Y tengo muchísimas preguntas para hacerle. Un verdadero conocedor, alguien que aporta a la movida desde adentro. Yo te diría que un activista de los videojuegos, por llamarlo de alguna manera, y un querido amigo, con todos ustedes, para todo el planeta, Alejandro Iparraguirre en los estudios de Tenemos la Nota. Aplausos. ¡Wow, wow, 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 wow! Tanto, no será tanto. Sí, y es mucho más. Espectacular. Gracias por estar, Ale. Honor también y privilegio. Primer invitado del programa. Para mí es un privilegio, por la amistad que tenemos, que denota en que él dice muy bien de corrido mi apellido. Iparraguirre. Yo, claro. Pocos. Mirá, hay otro, Sin titubear. otro que quiere amistad también. Che, bueno, no, en serio, gracias por la invitación. Nada, lindo programa, le estaba diciendo recién, me gusta, estaba chusmeando un poquito y nada, cuando me llaman a hablar de jueguitos, pero claro. Hablemos de jueguitos. Primero, digo, podemos arrancar por el inicio. Ahora también nos vas a contar un poco más de todas las movidas en las que vos estás, pero digo, ¿a dónde se remontan? Porque cada uno, viste, va como con sus edades. Recién hablamos de la Nintendo 64 y para mí ya era como una reconsola. Arranqué con el Family, he probado unos que era como con cassette, me acuerdo del Atari, era la que tenía como un solo mando con una palanca. Pero también imagino que debe ser, no sé, anterior. Muchos quizás piensen, no sé, más en Pac-Man, en Tetris, pero el Pong, ¿alguno de esos? De consumo de juegos mío, mira, yo tenía una consola, me estás llevando a muchos años. Old school. Yo jugaba una que se llamaba Dynacom, que también con cartucho, Dynacom se llamaba, está interesante, estaba buena esa. Y después algo que me pasó, también cuando me hablan de esto, los videojuegos a la larga son juegos, entonces algo que me pasaba a mí era cuando yo remonto de chiquitito y empiezo a ver mi vocación lúdica, ¿no? Esto de hacer juegos. Me remonto a una época que era la única vez que a mí me gustaba quedarme con mi familia, no irme con mis amigos, era el fin de semana, que era un fin de semana de juego de mesa en familia. Y jugábamos de todo, entonces los juegos de mesa también para mí me marcaron en esa época, ¿no? Pero bueno, ahí también mi viejo, me acuerdo que viajaba y nos traía también un par de consolas, me acuerdo que había una de Nintendo también que tenía como los controles enrollados entre sí, circulares, que era el Donkey Kong, creo que tenía ese, me acuerdo de esa. ¿Pero eso que te venía, como una consola con un solo juego? Sí, pero ese lo trajo, me acuerdo, de Estados Unidos, por eso digo, no estaba acá. Capaz no era llegó. como en ese Ahora plano. que lo decís de Nintendo, también he visto a modo retro, no sé si tiene un nombre especial, los juegos que es como un solo juego con una pantallita y el joystick todo incluido. Claro, esas consolas. Bueno, de Nintendo he visto de Bueno, pero hay un montón. 1985, por así todo. decirlo, avanzadísimos. Hay de todo, incluso, bueno, yo no soy el más fanático de todas esas cosas, pero trabajo con gente que sí. Tengo un amigo que sí. Lo que me pasa es, por ejemplo, una de las cosas que yo hago es, soy fundador de Fundab, que es una cooperativa cultural que trabajamos fomentando mucho la industria del desarrollo de videojuegos. Y uno de los fundadores, que se llama, hay dos de los fundadores que coleccionan. Uno se llama Guillermo Aberbuch y Facundo Maune, dos fundadores de la industria del desarrollo de videojuegos en Argentina. Le mandamos saludos. A mi mamá también. Saludos a mi mami. A dos. Y lo que me pasaba era que, bueno, ellos tienen. Es más, Facu sobre todo saca mucho la colección. Guille la tiene media guardadita, pero Facu saca para todos lados y tiene 28 millones de cosas. El otro día también hay un amigo ahí nuevo que tengo, Charlie, que tenemos ahí en el grupo de amigos, que también me mostró y me sacó, viste, porque yo llego y a los lugares donde llego me muestran, viste, entonces sacan las perlitas y sacó una valija y fanático de él de Nintendo y todo, y me empezó a mostrar de todo, viste, de todos los Game Boy que salieron, todo. Y nada, me empiezo a encontrar cosas que yo ni me acordaba que existían, porque no las vi. Y así que nada, es como que yo no soy de coleccionar cosas y nada. Tampoco, yo me metí en la industria de los videojuegos, pero no necesariamente tengo cultura lúdica. O sea, me gustan mucho los videojuegos, me gusta jugar en sí, o sea, soy un militante, activista de los videojuegos, más del lado del desarrollo, ¿no? Porque cuando uno mira videojuegos y uno charla de esto, también depende de la arista que veas, ¿no? También desde el lado del desarrollo está bueno, porque generalmente no salimos mucho a hablar quienes hacemos videojuegos. Es más, muchas veces la gente cree que los videojuegos los hacen los extraterrestres. Pero no, en Argentina se hacen videojuegos hace un montón de tiempo, ¿no? ¿Qué significa el desarrollo? Porque dentro de un videojuego hay 1000 etapas diferentes. Entonces, si vos decís, soy desarrollador de videojuegos, ¿qué haces? ¿Programás? ¿Pensás la idea general, el concepto, los personajes principales? Bueno, ahí viene un poco. Generalmente para explicar esto la mejor forma es descompilar un videojuego. Agarrás un videojuego, lo compilás y empezás a entender que hay de todo. Hay música, diseño, sonido.
Generalmente la gente cree que los que hacen videojuegos programamos nomás. Es más, yo no sé programar. Yo sé algoritmia, sé lógica de programación, pero no sé código. Porque los códigos en realidad son como idiomas. Entonces vos vas aprendiendo distintos códigos, o los aprende una inteligencia artificial, y de repente vas codeando. Pero en realidad lo que es más difícil es tener ese pensamiento creativo. Es decir, bueno, Claro, ¿cómo resuelvo que este personaje haga tal cosa? Y bueno, mejor que haga tal otra. Bueno, eso es una disciplina de programación, pero hay un montón más, digamos. Hay gente que hace actuación de voz. Y si no, escuchemos a los personajitos de hace un ratito. Entonces, claro, empezás a entender eso. Yo me acordaba de... me acordaba de un personaje, un argentino que se llama Cástulo Guerra, que fue un actor de la película Terminator 2. Y por ejemplo, Cástulo Guerra, que es salteño, que criado en Tucumán, vive en Hollywood hace muchos años, tiene una carrera en Hollywood. Hizo, por ejemplo, la voz de un personaje del Diablo 2, por ejemplo, ¿no? Y esas cosas me encontré. Recién el personaje anterior me llegó, ¿no? El invitado anterior me llevó a ese personaje de Cástulo, ¿no? Recién le contaba ahí en el backstage, estamos hablando un poco de eso. Y lo que digo es, son muchas las disciplinas. Es más, un poco ahí les traje, ahí después vamos a ver seguramente algún videíto que tiene que ver con algo que hicimos en Fundab, con una comunidad de personas que participamos haciendo videojuegos en serie, que es una serie que justamente lo que hace es contar, son webisodios cortitos de entre 2 a 5 minutos más o menos, donde van contando las disciplinas, ¿no? Para entender qué es lo que hace uno. Y está buenísimo porque, por ejemplo, no sé, hay gente que estudia diseño gráfico y no sabe qué hace las interfaces de los videojuegos. Claro. Que no sabe que pueden trabajar en eso, porque es como muy nuevo todo, ¿no? Toda la industria. Bueno, me encanta y voy a aprovechar. Estamos ahora desde Argentina, pero para todo el mundo me imagino que deben haber puntos en común en distintos países. Lo que hablas de lo copado de que se puede laburar de eso siendo diseñador gráfico, haciendo doblajes de voces, haciendo música, ilustración y un montón de cosas. Nos están viendo por Twitch y en el chat preguntan: me encantan los videojuegos, pero quizás más que jugar me gustaría involucrarme desde otro lado en el desarrollo. Claro. Y en lo laboral nos decía Sebastián antes que si quieren hacer doblaje se busquen otro laburo. ¿Cómo está el mercado si quiero meterme en el desarrollo de los videojuegos, por ejemplo? Bueno, a ver, la industria del desarrollo de videojuegos hoy tiene superávit de empleabilidad. ¿Qué significa ese término que parece muy complejo? Hay mucho laburo y poca gente que lo quiera hacer. O no es que lo quiera hacer, poca gente que lo sepa. Y vos decís, ¿hay mucho trabajo? Sí, claro. Es más, en la pandemia, no sabés lo que parece, explotó. Empezó una burbuja que, bueno, hoy está explotando un poco. Fue una burbuja eso. Que creció mucho el consumo de videojuegos en la pandemia. Pero en realidad vienen con números crecientes, los números millonarios del consumo de videojuegos es tremendo. Y atrás de eso no están extraterrestres haciendo juegos, no. Hay gente. Entonces hay gente que se necesita para eso. Y eso es muy interesante lo que planteás, porque está bueno saber que hay una oportunidad. No es tan fácil todo, pero la verdad es que te formás un poco, te especializás un poco y está. Y hay un montón de alternativas. Una de ellas, no sé, yo de repente soy titular de una cátedra en FADU, en la UBA. Hay clases en 5 universidades, pero ahí hay una en particular que es interesante, que se puede hacer a distancia. Es una cátedra, yo acepto oyentes y pueden venir, y ahora se va a hacer el segundo cuatrimestre. Y de repente pueden entrar ahí y de repente empezar a profesionalizar. Y eso es un cuatrimestre. Con un cuatrimestre que hagan. Yo no digo que no tengan que estudiar, ¿no? ¿Cómo se llama la materia? Bueno. La materia se llama Diseño y Producción de Videojuegos. Cátedra Iparraguirre. No, me río de esto porque nada, no, nunca lo busqué. La verdad que la docencia no es algo que lo busqué, pero me río porque, claro, de repente hablar de una cátedra en FADU, digo, hay 200 estudiantes, o sea, no es que poca, es chiquita la cátedra, mucha gente, ¿no? Porque aparte es algo que le interesa a mucha gente y vienen, por ejemplo, diseño, imagen y sonido, diseño gráfico, y igual gente que por ahí le interesa a cualquier lado, vienen y se suman ahí, y es una primera aproximación. Lo bueno que entienden que tienen que formarse. Y después, una cosita muy cortita es, vos decías recién, bueno, alguien que juega viejos, ¿no? ¿Cómo sabes si? Y bueno, cuando te interesa mucho, te querés involucrar, entender un poco qué es lo que pasa, generalmente por ahí te acercás por el testeo de videojuegos, porque algo que pasa maravilloso en los videojuegos es que se testean. Claro. Encontrar los errores, ver las fallas. Exactamente. Básicamente trabajar de jugar jueguitos. Sí, es eso, pero no es tan maravilloso, porque Bien. de repente si estás probando una semana Chocate contra todas las paredes. Exactamente. Bueno, pero por ahí eso puede llegar a ser divertido. El problema es que estés jugando toda una semana durante 8 horas por día el mismo juego, el mismo nivel. Y decís, no, pero es un bajón. Y bueno, sí, digo, tampoco es tan lindo, digo, pero es trabajar de probar juegos, pero también hay que saber reportar. Mientras vos más técnicamente reportes el error, el bug, como se dice, es un poco más, digamos, más interesante, o te calificás un poco más del trabajo, pero es una puerta de entrada a esa disciplina. Igual me imagino que debe ser más gratificante, quizás como decir, trabajé en este videojuego, hice los personajes, los diseñé o le puse voz, como ya estoy dentro del videojuego.
Tengo una carta dentro de un videojuego. Sí, yo creo que hay otras disciplinas que te involucran más, te sentís más. Hay una cuestión, cuando hacemos videojuegos estamos creando experiencias, ¿no? Además, la diferencia entre un videojuego y un software es que el software es funcional, el videojuego es experiencial. Por eso yo, entre otras cosas, trabajo como coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Por qué? Porque es una industria cultural, es una industria expresiva, uno se expresa haciendo juegos. Entonces, lo interesante de eso es muy difícil y muy frustrante hacer videojuegos. El 80% de los videojuegos que yo trabajé no están publicados, yo no los puedo mostrar, ¿entienden? Entonces, ¿En serio? claro, Muchos quedan... quedan ahí. Sí, porque no salen o porque a veces tienen que ver con el comer, con lo comercial, con Claro. los negocios. Y después por ahí son juegos que están hechos para una cuestión en particular, alguna cuestión por ahí, depende, hay como mucha variedad. Pero la realidad es que la sensación de ver a alguien que le está pasando lo que vos planeaste que le pase en el juego es muy gratificante. O sea, es la gratitud, es como te realizás, ¿entendés lo que digo? O sea, es muy difícil explicarlo, se termina ¿vieron? El círculo, Sí, es como sí, vos sí. estuviste trabajando para Sí. desarrollar una experiencia en una persona, ves que esa persona vivió lo que vos querías que viva y es... Gracias. Es por- una Pero, locura espera. porque ahí lograste, ahí sentís eso. Pero hay una parte un poco dura quizá en, digo, el reconocimiento. Porque quizás hablamos, che, Bad Bunny va a salir en el WWE 2K, Visa sale en el NBA. Todos amamos el GTA, pero no sabemos, con suerte sabemos la empresa que lo desarrolló, pero no sabemos, che, Los ¿quién se créditos. le ocurrió hacer a CJ? ¿Quién le puso la voz cuando Bueno, arranca de... trascienden los shit, diseñadores, here we ¿no? go again. Trascienden los diseñadores. Y ahí está bueno entender que el game design, que es el diseño lúdico, que es quien diseña la experiencia, es la disciplina que es propia del desarrollo de videojuegos. Todo lo demás viene de afuera. Pero la única que es propia es el game design. Y uno dice, ¿dónde estudio eso? Bueno, hoy se estudia eso. Es más, de base eso tiene que ver con la creación lúdica. El proceso de diseño de un juego de mesa es lo mismo que el proceso de diseño de un videojuego. Y uno dice, ¿pero no es lo mismo? Sí, sí, el proceso de diseño, estoy diciendo, es el mismo. Es más, yo enseño a veces cuando en un grupo quiero enseñarle videojuegos y hacemos, por ejemplo, de trabajo práctico, un juego de mesa. Y, qué bajón, un juego de mesa. Pero es lo Yo mismo. vine por los jueguitos. Claro, pero el diseño es lo mismo. Piensen que Re. cuando uno juega un juego de mesa también es una experiencia, Sí, ¿entienden? hay es esa ciertas propuesta. reglas, hay una jugabilidad. Claro. Y como decía eso, trascienden quienes diseñan, ¿no? Digo, por ahí cuando digo trascienden, ¿no? Digo, por ahí uno conoce, no sé, a Kojima, ¿no? Que es Claro. un diseñador y se ve a Kojima diseñó. Y es como que es raro, porque no no es el somos desarrollador. Rockstar, la verdad que no somos Rockstar. O sea, es como difícil, estás atrás de eso también, ¿no? Bien. Y algo que pasa es el gamer es muy arraigado, ¿no? Hablaban hace un rato de eso. Sí. Y algo que pasa es justamente en el testeo, el gamer, ¿qué se siente? Quien juega se siente que participó de ese juego, porque lo testeó también como comunidad. Entonces por eso son muy arraigados, son muy fanáticos, ¿no? Porque se sienten parte del juego, ¿no? Hoy los escuchaba y decía, claro, pensaba en eso, ¿no? Una explicación de por qué los fanáticos, son los que jugamos somos tan fanáticos. Porque nos sentimos parte, porque vivimos una comunidad y porque después nos muestran un tráiler que no tiene gameplay, no tiene jugabilidad, y cuando vas a jugar te querés matar porque si me mostraste una cosa para venderme, después Pero me una diste otra peli. cosa. Claro. Muchos de los trailers son pelis, Y directamente. Pero empecemos a aplicarle a quienes venden que tenés que mostrar el gameplay. Claro. Vos mostrás lo que vas a vender, lo que no haga una peli después de eso porque no tiene. O sea, están vendiendo quizás más la historia que en sí el No, juego, bueno, la jugabilidad. Bueno, hay que ver ahí, porque también son estrategias comerciales. Digo, si a mí me interesa solo un título, ahora me interesa cuidar una propiedad intelectual, bueno, cuidala. No, porque si no te genera una frustración cuando vas a jugar. Entonces, si vos querés cuidar la propiedad intelectual, bueno, cuidala. ¿Cuánto influye el guión en el videojuego? Uf. Guión, narrativa o historia. Ah, Apa, ahí traigo ese verá, problema, ¿no? todo se abre a muchas opciones. Yo lo que quiero decirte con eso es, la historia que vos contás influye un montón. Ujú. Pero esa historia puede ser introspectiva. Yo, por ejemplo, ahora con Fundap estamos haciendo un juego que se llama Pipilco, que es un juego que es no tiene texto. Dice, pero ¿cómo contás? Sí, yo relato, cuento con animaciones, cuento cosas, pero el juego es más bien introspectivo. Entonces eso es lo que tiene, es que la historia un poco te la contás vos. Un ejemplo de un juego que puedan conocer con ese estilo, el Journey, por ejemplo. Es un juego que, no sé si lo jugaron, el Journey es un juego, un personaje donde vos estás en el desierto y de repente no sabes qué tenés que hacer. Y un poco empezás a encontrarle sentido al juego sobre lo que te pasa a vos. Bueno, Ah, me pasaba Gente llorando, ¿no? O sea, de Quizás. repente es muy introspectivo. Y un poco uno busca a veces. digo, de chico, ahora viendo esto del guión, cuando los vuelvo a jugar de grande, porque bueno, bajamos el OpenEMU y jugamos al Sega todavía, yo no sabía de qué iban las historias, no sabía inglés cuando era chico Claro. y todo, pero sí había juegos que al no entender casi que no los podías jugar o no entendías qué había que hacer, como el de Beavis and Butthead, por ejemplo, del Sega era muy difícil si no entendías inglés porque era como un único nivel que tenías que ir encontrando objetos, vendiendo, llevando acá, todo hasta que podías conseguir como un último Aventura objeto. gráfica, un point and click. Exacto.
Pero después había otros que, no sé, era el Rock and Roll Racing, otro clásico, o el Comic Zone, y bueno, jugabas directamente por más que no entendías la historia. Así que también imagino la parte del gameplay y ese desarrollo. Muy atinado su comentario. Lo fundamental Luisito, que debe porque, ser. Y tiene que ver, y te está contestando él, mira. Nah. Alejandro. Al final, viste, me engranda a mí. Gracias. Ale. No, tiene que ver, eso tomo el comentario tuyo, y esto tiene que ver con hay mecánicas de videojuegos que son más adeptas y necesarias en la historia y otras no tanto. Y que tiene que ver un poco con lo que decía él, ¿no? Y hay juegos casuales que en realidad la historia, en los juegos casuales no importa tanto la historia. Claro. ¿Qué son Ahora, juegos casuales? Los juegos casuales, por ahí estoy hablando de juegos que por ahí son mecánicas de sesiones de juego cortitas, donde, no sé, los juegos más por ahí de celulares. Sí, ¿no? O sea, o los que se comparten como con amigos, capaz. sí, también. Los juegos que son más chiquitos, digamos, que por ahí son casuales, tiene que ver con lo casual. O sea, no es que vos te sentás a jugar, sino Claro. que no estás en el bondi y jugás. Claro. Recomiendo el 2048, es un vicio, pero que en 2 minutos lo podés. Bueno, hay juegos muy buenos. Digo, a ver, también es difícil el concepto de calidad dentro de los videojuegos, ¿no? Oye, ¿qué juego tiene calidad? ¿Cómo hablamos de la calidad de un videojuego? Y yo cuando hablo de eso, hablo de la consistencia, ¿no? Recién también en Backstage estamos hablando de un juego que se llama, por ejemplo, I Need to Lie Down, que es un juego que lo hizo Andy Sam, que es un desarrollador hipster, él se autodenomina hipster, divierte eso. Y él, por ejemplo, hizo un juego queriendo expresar, él tiene ataque de pánico, entonces él dijo, yo quiero expresar, y lo hizo un juego en 2 horas, y para mí es uno de los juegos que más calidad tiene. ¿Por qué? Porque es un juego hecho con garabatos todo, pero te juro que vos sentís, yo nunca tuve ataque de pánico, pero sentí que te falta el aire, sentís una sensación muy particular. ¿Dónde Y se juega ese juego? Está online, lo pueden buscar, I Need to Lie Down, o buscan Andy Sam y lo googlean y lo encuentran. Además, creo que tiene una página, IneedToLieDown.com. Diste el pie justo, porque vos dijiste en 2 horas lo hizo. Sí, 2 horas. ¿Cuánto lleva hacer un juego? Para la gente del chat, digo, los estás convenciendo a todos, a todas, para que, bueno, ¿cómo es esto el Sí. mundo de los videojuegos para el desarrollo? ¿Cuánto lleva? Y 2 Porque horas. Estamos esperando el GTA 6 de hace 2 un montón horas y de 3 años. Claro. Ese es el rango. Es la misma pregunta de cuánto vale. ¿Cuánto vale un videojuego? Y no sé, $1 millón Depende. de pesos o 300 millones de dólares. Claro. Todo eso, y sí, porque es la mano de obra. El costo de un videojuego es el 85% más o menos, y hasta un poquito más el costo de un videojuego es la mano de obra. O sea, es la gente que trabaja. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que trabajar esa gente? Y bueno, depende de lo que llamamos el scope, el alcance del juego, cuánto va a tardar. Porque a veces una mecánica vos la resolvés rápido, pero si tenés que hacer un mundo abierto, donde tenés que modelar en 3D 30 millones de cosas, y no te ayudás con las inteligencias artificiales, bueno, hay mucha gente que va a tener que trabajar ahí.